cuando el sol comenzaba su descenso sobre las calles de Sacramento, derramando tonos de oro y ámbar por el cielo. Lo que parecía una parada rutinaria de tráfico se transformó en un momento que marcaría una carrera para siempre. Las peores suposiciones de un policía chocaron de lleno con una verdad que nunca vio venir, y su objetivo resultó ser el hombre que, sin saberlo, tenía las riendas de su futuro en sus manos. Ricardo Pérez iba camino a casa después de un día agotador en la oficina. Su sedán zumbaba con suavidad mientras él jugueteaba con el aire acondicionado, deseoso de desprenderse del peso del día. La radio sonaba bajito en el fondo, una melodía tranquila que calmaba el ajetreo de las calles citadinas. Al acercarse a un semáforo en ámbar, redujo la velocidad justo cuando la luz cambió a rojo. Fue entonces cuando un estallido de luces azules y rojas iluminó su retrovisor, acompañado del chillido cortante de una sirena policial. Ricardo miró por el espejo, frunciendo el ceño con leve confusión, y maniobró el auto al borde del camino. Bajó la ventanilla mientras una patrulla se estacionaba detrás de él. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Del vehículo emergió el oficial Diego Hernández, un hombre de unos 35 años, con el cabello cortado al ras y una placa reluciente adornando su pecho. Diego ajustó su cinturón mientras caminaba hacia el auto de Ricardo con un paso seguro, exudando esa autoridad de quien está acostumbrado a tener el control. «Licencia y registro», soltó con brusquedad, su voz plana pero teñida de un dejo mandón. Ricardo asintió sin decir palabra, metiendo la mano en la guantera para sacar el registro y entregándole su licencia con movimientos pausados y serenos. Sin embargo, podía sentir los ojos de Diego perforándolo, examinándolo como si buscara cualquier pretexto para ir más allá. «¿Sabes por qué te detuve?», preguntó Diego, inclinándose hacia la ventanilla. «No estoy del todo seguro», contestó Ricardo con voz pareja, educada pero firme. «No te detuviste por completo en el semáforo», afirmó Diego, aunque una chispa de duda atravesó su tono. Ricardo arrugó la frente ligeramente, pero asintió. «Ya veo. Creí que había frenado a tiempo, pero entiendo». Diego no respondió de inmediato. Se quedó allí, sus ojos achicándose mientras lo observaba con más atención. Para él, esto ya no era una simple parada rutinaria. Su postura cambió de forma sutil pero clara, como si hubiera decidido que esto era más que una pequeña falta. Echó un vistazo a la licencia en su mano. «No eres de por aquí, ¿verdad?», preguntó, con un tono que empezaba a sonar afilado. Ricardo dudó por una fracción de segundo antes de responder. «Me mudé hace unos meses. Mi dirección está en la licencia». Pero Diego no parecía prestar atención a la explicación. Sus preguntas comenzaban a tomar un borde más cortante, lo suficiente para insinuar que el semáforo había dejado de ser el asunto principal. La calma de Ricardo parecía molestarlo, y se acercó más. «¿A dónde ibas con tanta prisa?» «Solo a casa», dijo Ricardo, manteniendo su tono estable. Pero el aire entre ellos se cargó de una tensión que no se podía pasar por alto. Para Diego, Ricardo ya no era solo un conductor. Veía algo más, algo que despertaba sospechas. Ricardo percibió cómo crecía la presión, pero no se dejó intimidar. Lo que Diego no sospechaba era que esa serenidad no era inocencia, sino dominio. Esto apenas estaba empezando. Diego dio un paso atrás, doblando los documentos de Ricardo con una lentitud casi teatral antes de guardarlos en el bolsillo de su camisa. Se enderezó, con una expresión que rozaba la suficiencia, como si ya hubiera sentenciado al hombre sentado frente a él. «Baja del auto», ordenó con firmeza. Ricardo apretó el volante por un instante, pero su rostro no mostró reacción. «¿Hay alguna razón específica para eso, oficial?», preguntó, su voz medida. Los labios de Diego se curvaron en un tic fugaz que ocultó rápido.
Te pedí que bajes del auto. No lo hagas más complicado de lo que tiene que ser. La amenaza flotaba entre ellos, silenciosa pero innegable. Ricardo dejó escapar un suspiro suave y abrió la puerta. Al salir, Diego lo recorrió con la mirada, evaluándolo de arriba a abajo. Ricardo era un poco más alto que el oficial, de hombros anchos, pero su actitud no transmitía amenaza. Su traje bien cortado hablaba de profesionalismo. Sus zapatos impecables sugerían a alguien meticuloso y atento. Sin embargo, nada de eso parecía importar para Diego. «Manos donde pueda verlas», indicó, señalando el frente del auto. Ricardo obedeció con calma, sus gestos deliberados. «¿Estás buscando algo en particular?» Diego dejó escapar una sonrisa torcida. «Solo rutina. Hemos tenido algunos incidentes por aquí. Nunca está de más tener cuidado». Ricardo giró la cabeza y lo miró directo a los ojos. ¿Incidentes con hombres en traje manejando sedanes? ¿O esto tiene que ver con algo más? La pregunta cayó como un golpe inesperado. Y por un segundo, Diego titubeó. Se irguió, su mano acercándose al cinturón más por reflejo que por necesidad. «Cuida cómo hablas», dijo, su voz endureciéndose. «Solo estoy haciendo una pregunta», replicó Ricardo, sin un ápice de rebeldía, solo con esa firmeza serena que desconcertó al oficial. Diego se acercó más, sus ojos achicados. «Pareces muy cómodo con esto. ¿Tienes algo que ocultar?» Ricardo dejó que el silencio se alargara un momento antes de responder. «No, oficial. Solo creo en que las cosas sean claras en un momento como este. Transparencia, ¿me entiendes?» Diego soltó una risita seca, pero no contestó. Retrocedió y comenzó a dar vueltas en un pequeño círculo frente al auto. La dinámica estaba cambiando, aunque él no lo captaba del todo. Ricardo no reaccionaba como la mayoría. No había miedo, ni nervios, ni movimientos torpes. Solo había control, aplomo y una calma que ponía a Diego en el filo. «Te ves muy seguro de ti mismo», murmuró Diego, casi hablando consigo mismo, como si supieras qué va a pasar después. Ricardo no cayó en la trampa, solo ladeó la cabeza ligeramente. «No se trata de seguridad oficial, se trata de respeto». Diego se detuvo en seco, girándose hacia él. La arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por algo más agudo, casi defensivo. Abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. La compostura de Ricardo lo estaba desarmando, y no le gustaba nada. El silencio se estiró, cargado de una energía eléctrica. Diego empezaba a entender que esto no iba a salir como esperaba. Pero en lugar de ceder, redobló su apuesta. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Tamborileó los dedos contra la funda en su cinturón, su frustración apenas disimulada. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran, menos aún por alguien como Ricardo. Volvió a mirar el sedán, como buscando una justificación que aún no había fabricado. «Date la vuelta y pon las manos en el capó», dijo con voz cortante. «Tengo que revisar si traes armas». Ricardo alzó una ceja. «¿Armas?», repitió, con un dejo de incredulidad pero sin perder la calma. «¿Parezco alguien que lleva un arma?». La mandíbula de Diego se apretó, y por un instante su fachada se resquebrajó. «No te lo voy a pedir otra vez». Ricardo dudó. Un brillo indefinible cruzó su rostro. Luego, sin decir más, se giró y apoyó las palmas en el capó del auto. Diego se acercó, el crujido de sus botas sobre el asfalto rompiendo el silencio incómodo. Lo registró con movimientos rápidos y algo toscos, sus manos demorándose más de lo necesario. No era solo una inspección, era un intento de imponerse, de provocar una reacción. Pero Ricardo no se inmutó, no se tensó, ni siquiera se movió bajo el escrutinio invasivo. «¿Estás limpio?», gruñó Diego, dando un paso atrás. Sonó como si le molestara no haber encontrado nada que respaldara sus sospechas. Ricardo se volvió hacia él,
su expresión tranquila pero sus ojos afilados. Por supuesto que sí, dijo con sencillez. Ahora, oficial, si ya terminaste. No terminé, lo interrumpió Diego, su voz subiendo un poco, las palabras saliendo demasiado rápido y delatando su afán por mantener el mando. Parece que sabes mucho de lo que puedo o no hacer. ¿Por qué no me lo explicas? Ricardo cruzó los brazos, su postura relajada a pesar de la chispa que crepitaba entre ellos. He tenido mis encuentros con la policía, dijo. Digamos que he aprendido unas cuantas cosas con los años. Diego entrecerró los ojos. ¿Entonces eres abogado o qué? Ricardo esbozó una sonrisa leve. O algo por el estilo. La vaguedad de la respuesta irritó aún más a Diego. Se acercó, invadiendo su espacio personal, su voz bajando a un gruñido. Escucha, ¿crees que eres más listo que yo? ¿Que puedes salirte con la tuya hablando? Ricardo lo miró fijo, sin retroceder. No creo nada, oficial. Solo creo en la justicia y hasta ahora no la estoy viendo aquí. Las palabras quedaron suspendidas como un desafío, y Diego lo tomó. Justicia. ¿Crees que esto se trata de justicia? La gente como tú siempre... Se detuvo abruptamente, las palabras flotando como humo, aunque no las terminó. Ricardo no cambió su expresión, pero algo en su postura se ajustó, una señal sutil pero clara de que había captado lo que Diego dejó sin decir. ¿La gente como yo? Repitió, su voz suave pero cargada de intención. Diego se erizó, retrocediendo como si supiera que había cruzado un límite imposible de borrar. ¿Sabes a qué me refiero? Masculló, pero su tono ya no tenía la fuerza de antes. Creo que sí, respondió Ricardo. Su calma ahora cortante como una navaja. Y creo que ambos sabemos que esto dejó de ser sobre una infracción hace mucho. Diego abrió la boca para replicar, pero las palabras se le escaparon. Por primera vez parecía perdido, inseguro de cómo seguir. El equilibrio de poder se inclinaba, y él estaba en terreno resbaladizo. Pero el momento decisivo aún estaba por llegar, y sería inolvidable. Ricardo rompió el silencio, su voz firme y sin titubeos. Oficial, creo que es hora de que sepas quién soy. Diego frunció el ceño, su irritación resurgiendo. No me importa quién seas, espetó, aunque una grieta en su voz delató su duda. Ricardo metió la mano en su bolsillo con movimientos lentos y claros. Voy por mi placa, dijo tranquilo, notando cómo la mano de Diego tembló cerca de su funda. Sin alboroto, solo quiero que la veas. Diego siguió el gesto con la mirada, y cuando Ricardo abrió una cartera de cuero y mostró una placa brillante, se quedó helado. Ricardo Pérez, dijo con la naturalidad de quien se presenta a un amigo. Jefe de Asuntos Internos, División Sacramento. Diego se paralizó, sus ojos saltando de la placa al rostro de Ricardo, buscando alguna señal de que fuera un engaño. Pero no había broma, solo una autoridad serena y un dejo de decepción en la mirada de Ricardo. ¿Asuntos internos?, repitió Diego, su voz quebrándose ligeramente. Sí, cortó Ricardo, ahorrándole el esfuerzo de terminar. Superviso la conducta de los oficiales. Mi trabajo es asegurarme de que quienes llevan esta placa respeten su significado y sus valores. Diego retrocedió un paso, su mano cayendo del cinturón, como si el peso de su propia placa lo aplastara de pronto. Ricardo avanzó, cerrando el espacio que Diego había abierto. ¿Sabes qué es lo más inquietante de este encuentro, oficial Hernández? Diego no respondió. Parecía atrapado en un error del que no podía salir. No es el prejuicio, aunque eso ya es serio. Ni la escalada sin motivo. Es que hiciste todo esto sin saber con quién hablabas. Asumiste que no conocería mis derechos, que no entendería las leyes que juraste cumplir. ¿Y por qué? Diego no tuvo respuesta. Ricardo lo miró fijo, implacable. Porque no encajo en tu idea de alguien que merece respeto, terminó. Sus palabras firmes pero sin rabia, como un veredicto. Y eso no es solo un problema para mí, oficial.
Es un problema para cada persona que te encuentras con ese uniforme. Diego bajó la mirada, la placa de Ricardo quemándole la vista. Ricardo retrocedió, dándole un respiro. Esto es lo que va a pasar. Vas a dar un paso atrás, me vas a devolver mis documentos y vas a pensar muy bien qué dices ahora. Diego dudó, atrapado entre resistirse y rendirse. La pausa le costó caro. Y entonces Ricardo agregó, bajando la voz. Y volverás a saber de mí. No como el conductor que detuviste, sino como el hombre que decide si sigues portando esa placa. Diego tragó saliva, su rostro enrojeciendo mientras el peso del momento lo golpeaba. Sacó la licencia y el registro de su bolsillo con manos temblorosas y se los entregó. Ricardo los tomó sin decir nada, guardándolos en su cartera. Caminó hacia la puerta del conductor, deteniéndose con la mano en la manija. Miró a Diego por encima del hombro una última vez. «Recuerda esto, oficial Hernández», dijo. «La placa no te hace superior a nadie. Te hace responsable ante todos». Mientras Ricardo entraba al auto y encendía el motor, Diego quedó solo bajo la luz que se apagaba, su confianza hecha trizas y su futuro tambaleándose. Para Ricardo, esto estaba lejos de terminar. Su próximo paso resonaría por todo el departamento. El viaje a casa fue silencioso, pero su mente era un torbellino. El encuentro se repetía en su cabeza, no porque fuera único, sino porque no lo era. Diego no era el primer oficial con el que había lidiado así, y sabía que no sería el último. Pero esta vez era diferente. Esta vez, Ricardo tenía el poder de actuar. A la mañana siguiente, estaba en su oficina en la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Sacramento, con la luz temprana colándose por las persianas. Frente a él, un expediente abierto. Oficial Diego Hernández. Su historial no estaba limpio. Quejas menores por conducta inapropiada, paradas excesivas, malentendidos vagos que nunca se habían abordado del todo. Ricardo se recostó en su silla, juntando las manos mientras pensaba en las implicaciones más amplias. Diego no era una rareza. Era un síntoma de un problema más hondo. Y él no iba a conformarse con parches para una herida grave. Un golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. Su asistente, Luisa, entró con una pila de reportes. «Buenos días, señor Pérez. Aquí está el resumen de los casos de mala conducta del último mes. También, el jefe Díaz me pidió recordarle la revisión del departamento la próxima semana». Ricardo tomó los archivos y asintió. «Gracias, Luisa. ¿Puedes agendar una reunión con el jefe Díaz para esta tarde? Hay algo que necesito platicar con él». Luisa captó la seriedad en su tono. «Por supuesto», dijo antes de salir. Esa tarde, Ricardo se sentó frente al jefe Díaz en una sala de conferencias. Díaz, un veterano con el pelo entrecano y una actitud directa, se recostó mientras escuchaba el relato de la parada de tráfico. «Pude haberlo dejado como un mal momento más», dijo Ricardo, firme pero calmado. «Pero eso sería un error. Lo de Hernández no es algo aislado. Es un espejo de cuánto nos falta por trabajar». Díaz se frotó las sienes, exhalando lento. «No es la primera vez que oigo de Hernández, pero siempre lo resolvimos por lo bajo». «Ese es el problema», replicó Ricardo. «Lo callado no arregla nada. Es hora de hacer ruido». Díaz lo miró, el peso de la charla grabado en su rostro. «¿Qué propones?» «Una revisión completa del departamento», dijo Ricardo sin pestañear. «No solo de oficiales, sino de entrenamiento, protocolos, sistemas de responsabilidad. No podemos seguir escondiendo esto. Si no nos exigimos más, ¿cómo esperamos que la gente confíe en nosotros?» Díaz se inclinó hacia adelante, las manos juntas sobre la mesa. «Vas a revolver el avispero». «Qué bueno», dijo Ricardo con sencillez. Ya era hora de que alguien lo hiciera. Las semanas siguientes fueron un remolino de reuniones, entrevistas y reportes. Ricardo trabajó sin parar, juntando datos, hablando con oficiales
y abriendo foros para escuchar a la comunidad directamente. El incidente con Hernández se convirtió en un detonante, un punto de inflexión que obligó al departamento a encarar sus fallas de frente. Hernández tuvo una audiencia interna, y Ricardo no ocultó su papel, sentado frente a él mientras el oficial se retorcía bajo la lupa. El resultado fue una suspensión, pero Ricardo sabía que el verdadero triunfo no era castigarlo, sino evitar al próximo Hernández. Meses después, Ricardo estaba en un podio en un evento comunitario, hablando a una sala llena de oficiales, funcionarios y vecinos. No habló de culpar, sino de asumir responsabilidades. La justicia no es solo atrapar a los malos, dijo, su voz resonando en el lugar. Es asegurarnos de que quienes juran proteger y servir, lo hagan con integridad, equidad y respeto por cada persona que encuentran. Esa es la placa en la que creo, y esa es la que estamos construyendo juntos. El aplauso fue ensordecedor, pero Ricardo no se regodeó en él. Para él, esto no era el final, sino el comienzo de algo mejor. Al bajar del podio, miró a la multitud. Algunos escépticos, otros esperanzados, pero todos atentos. Sabía que el cambio no llegaría de un día para otro, pero llegaría. Por ahora, eso bastaba. Si esta historia te llegó al alma, compártela con alguien que necesite escucharla. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.